Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Esta noche vamos a continuar con la cuarta sesión de nuestro curso de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a terminar de explorar todo lo que significan los límites, vamos a ver formas algebraicas de calcular los límites, a distinguir cuando un límite no existe o no se puede evaluar la función porque hay una asíntota o porque la función no está definida allí, qué pasa en la asíntota y qué pasa en donde no está definida la función. Y vamos a concluir haciendo unos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir la guía que aparece en la plataforma Moodle, así que comencemos. Bueno, muy bien. Entonces, desde la clase pasada nosotros venimos trabajando lo que son los límites. El día de hoy vamos a ir un poquitico más específico a cómo calcular los límites a partir de procedimientos algebraicos. La clase pasada nosotros trabajamos con métodos como hacer una tabla de datos y ver hacia dónde está dirigiéndose la imagen, o también lo que hicimos fue a partir de la gráfica de la función tratar de encontrar cuál es el límite, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a evaluar un límite mediante el uso de las propiedades de los límites. Eso quiere decir que nosotros vamos a mirar algunas propiedades de los límites. Vamos a desarrollar estrategia para el cálculo de límites y en particular, vamos a ver el cálculo de un límite mediante técnicas de cancelación y racionalización, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver las propiedades de los límites. En la clase pasada nosotros vimos que el límite de f de x cuando x se aproxima a c, y nosotros dimos colores, recordarán que azul celeste era el punto al que converge la variable independiente, ¿de acuerdo? Mientras que el límite es el valor que se toma. Entonces, el límite cuando x se aproxima a c no depende del valor de f en c. Ojo, no depende. Sin embargo, puede darse el caso en el que ese límite sea justamente f de c. En esa situación, se puede evaluar el límite por sustitución directa. Entonces, la clase pasada nosotros vimos algunos ejemplos en los que si la función se comportaba de ciertas maneras, el límite era exactamente igual a la función evaluada en ese punto. Y básicamente, ¿cuáles puntos eran? Los puntos que se comportan como muy regularmente, donde no aparece nada extraño. Y en ese caso, cuando todo está muy bonito, muy bien hecho, muy bien definido, entonces tenemos que el límite de cuando x tiende a c, de f de x es f de c, donde simplemente hemos sustituido el valor de la variable independiente por el valor hacia el cual está yéndose. Las funciones con este buen comportamiento son funciones que son continuas en C. Más adelante estaremos hablando de lo que significa continuas, pero básicamente una función continua es cuando el límite es igual a la función evaluada en ese punto. Algunos de los casos más clásicos, entonces, son los siguientes. Límite de cuando x tiende a un valor de una función constante. Veamos ese caso.
Entonces, si una función es constante, nosotros tenemos que tanto por derecha como por izquierda se va a llegar pues al mismo valor constante, porque no importa en dónde se evalúe la función, uno siempre va a obtener el mismo resultado. Entonces, el límite va a ser igual a la función evaluada en ese punto. Veamos un ejemplo. Si más concretamente, nosotros tenemos aquí una función f de x es 3, o sea, no importa dónde lo calcule, siempre me va a dar 3. Supongamos que yo quiero calcular el límite de cuando x tiende a 2. Entonces, recordemos que calcular el límite, y sobre todo en la gráfica, yo arranco desde menos infinito y me vengo por la izquierda acercándome a 2 y miro hacia dónde está tendiendo la imagen. Pues aquí la proyección de esta línea entera va a ser este valor 3. Entonces eso quiere decir que la imagen pues va a ser 3 y eso va a ser válido para cualquier sitio al que yo quiera calcular el límite. De manera que en el caso de una función constante siempre voy a tener eso, que el límite es igual al valor de la función evaluada en el punto. Entonces, no importa hacia dónde vaya x, el valor del límite va a ser el valor de la función evaluada en ese punto. En este caso, esa función evaluada en cualquier punto es b. Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo es el de la función x. Entonces, cuando x tiende a c, pues x ¿a dónde tiende? Pues a c. Veamos a ver qué es lo que significa eso. Entonces, veamos la función. Aquí he agregado la función g de x igual a x. Como nosotros podemos ver, nosotros podríamos trazar la gráfica de esa función sin levantar el lápiz del papel. Esa es una forma muy coloquial de definir lo que es una función continua. Supongamos que yo quiero calcular el límite de esa función cuando x tiende a 1. Entonces me vengo desde la izquierda acercándome al valor de x igual a 1, ¿cierto? O sea, la proyección sobre este eje me va acercando a 1. Y voy mirando hacia dónde me voy acercando en y. Pues, y me voy acercando también a 1. Cuando vengo por la derecha, o sea, como desde más infinito, llegándome a valores de x cada vez más cercanos a 1, me doy cuenta que los valores de y están cada vez más cercanos también a 1, de manera que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha y es 1, que es justamente el valor de la función en ese punto. Eso quiere decir que esta función es una función continua y su límite es el valor de la función en el punto en el que quiero calcular de la variable independiente. La tercera que vamos a trabajar es una función en potencias de x. Entonces, cuando x tiende a c, pues x a la n es una función bien comportada, es una función bonita y me va a dar simplemente c a la n. Veamos un ejemplo de eso. Y aquí lo tenemos. He construido la función h, que es la que está en azul celeste, y en este caso, pues, tomé un valor particular que es h al cubo. Como ustedes se dan cuenta, esa función la puedo yo construir o pintar sin necesidad de levantar el lápiz del papel. Eso quiere decir que es una función continua. Veamos qué pasa cuando yo tiendo, por ejemplo, x a menos 1. Entonces, cuando quiero acercarme a menos 1, vengo por acá, me acerqué a menos 1 en x y veo que el valor en y también se acerca cada vez más a menos 1. Si yo vengo por la derecha, entonces viene por acá, bueno, hago esta curva acá y me empiezo a acercar a menos 1, valor de x, y también me empiezo a acercar en menos 1, valor de y. Eso quiere decir que el límite de la función x al cubo cuando x tiende a menos 1 es también menos 1, ¿de acuerdo? Si yo hubiese tendido a, no sé,
esta función se dispara demasiado rápido, pues me da el valor evaluado en la misma función, porque es continua. Todas funciones que tengan potencias de x son funciones continuas y el valor del límite es el valor de la función evaluada en el punto al que está tendiendo la variable independiente, como esto. Entonces, aquí tenemos unos límites básicos de ejemplo. Límite de, que están basados en estos. Límite de cuando x tiende a 2 de una función que siempre es 3. Pues el límite de cuando x tiende a 2 de una función que siempre es 3, pues va a ser 3, porque no importa qué valor, por donde me acerque siempre, por siempre me va a dar 3. La función x, pues si x tiende a menos 4, entonces, pues x tiende a menos 4. Y la función x al cuadrado, que es una función muy bonita, nosotros ya sabemos que el dominio de toda función polinómica son todos los números reales, y si uno las pinta, son continuas, entonces en ese caso también, cuando x tiende a 2, pues x al cuadrado va a tender a 2 al cuadrado, que en este caso es igual a 4. ¿Listo? Es decir, evalúo la función en ese punto. Bueno, veamos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí algo muy interesante y son las propiedades de los límites. Las propiedades. ¿Qué propiedades tienen? Supongamos que b y c son números reales y n es un entero positivo. Además que f y g son funciones con los siguientes límites, o sea, esos límites existen. Límite de cuando x tiende a c de f de x es igual a L. Y por otro lado, el límite de cuando x tiende también a c de g de x es igual a k. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener varias posibles operaciones. Supongamos que yo quiero tomar una función cuyo límite existe y la multiplico por un número escalar, o sea, un número. Un escalar significa un número. Y calculo el límite en este mismo punto. Entonces resulta que es como si esta b saliera del límite. Yo puedo sacar la b del límite. Y me queda b por el límite de cuando x tiende a c de f de x. Pero yo conozco ese límite, es L. Entonces el resultado va a ser L por B. ¿Sí lo ven? Aquí está B y aquí está B. Entonces si yo calculo el límite de este producto, pues es como si la constante saliera del límite y me da lo que es la parte interna que ya la conocemos, que es L. Supongamos ahora que yo quiero hacer el límite de la suma o la diferencia, da igual. Límite de cuando x tiende a c de f más o menos g. Entonces acá, ojo al signo. Pues me va a dar, como cada uno de los límites existe, me va a dar el límite de f es L. El límite de g es k. Y entonces yo voy a poner la misma operación entre ellos dos. Si estoy sumando, pues entonces es la suma de los valores de los límites. Si estoy restando, es la diferencia entre los valores de los límites. Y ya está. Otro caso, el producto. Supongamos que en el límite de cuando x tiende a c, del producto de f por g, ¿qué me va a dar? Lo mismo, el producto de L por K, donde L es el límite de f y K es el límite de g. ¿De acuerdo? Entonces eso quiere decir que el límite del producto es el producto
de los límites. Muy conveniente. Veamos el siguiente, el cociente. ¿Qué pasa cuando x tiende a c de f sobre g? Entonces aquí tenemos un problema grave porque tenemos a g en el denominador y nosotros sabemos que los denominadores son peligrosos. Entonces, ese límite existe y es simplemente, como venimos calculando, simplemente la misma operación, pero entre los valores de los límites, L sobre K, con la condición particular que siempre que K sea diferente de 0. Si K es igual a 0, pues no podemos evaluar. Tenemos que tener cuidado porque ya sabemos que divisiones por 0 no podemos realizar. Y finalmente las potencias. El límite de cuando x tiende a c de f de x a la n. Aquí va a ser lo mismo. El límite de la potencia va a ser la potencia del límite, porque des en cuenta que yo voy a tener a L y lo voy a tener precisamente elevado a la n. Muy conveniente, ¿de acuerdo? Entonces, si los límites existen, todas estas operaciones entre funciones van a ser simplemente las mismas operaciones entre los límites. ¿De acuerdo? Eso es muy ventajoso. Ahora bien, con lo que tenemos ya escrito aquí arriba, esto de acá, límite de una constante, límite de x, y bueno, límite de x a la n, pero pues x a la n es x por x y podríamos aplicar la regla del producto. Pues entonces nosotros podemos construir sumas de potencias de x multiplicadas por diferentes escalares. ¿Y qué es lo que significa eso? Que nosotros podemos garantizar los límites de polinomios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un polinomio, x cuadrado más 3. Vamos a calcular el límite de cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 3. Primero, tenemos el límite de una suma. Bueno, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Ahora aquí tenemos el límite de un escalar por una función. 4 por x al cuadrado. Entonces el escalar sale, la constante sale. Mientras que de este otro lado tenemos el límite de una constante. ¿Lo ven? Entonces el límite de una constante lo sabemos. Es 3. Si la función siempre vale 3, el límite va a ser 3. Y en este caso de acá tenemos el límite de una función cuadrática, que es muy fácil de calcular, porque ya vimos que en ese caso simplemente también reemplazamos. Entonces me queda simplemente el límite de 2 al cuadrado, y el límite de 2 al cuadrado pues es 4. ¿De acuerdo? Simplemente reemplazo el valor de x en el polinomio. Y eso me da el límite total. Entonces, 2 al cuadrado, 4. Por 4, 16. Más 3, 19. Eso quiere decir que el límite de todo ese polinomio lo puedo calcular y es 19. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este caso, lo único que había que hacer desde un principio era reemplazar el valor de x en el polinomio. Si se dan cuenta, yo reemplazo en este polinomio el valor del límite hacia donde tiende x, que es 2, y podría hacerlo, calcularlo fácilmente. En el ejemplo 2 se observa que el límite de cuando x tiende a 2 de la función polinomial p de x igual a 4x al cuadrado más 3 es simplemente el valor del polinomio en x igual a 2. Démonos cuenta. Cuando x tiende a 2, simplemente reemplazo, cuando es polinómica, simplemente lo reemplazo.
Y ya está. Esta propiedad de sustitución directa es válida para todas las funciones polinomiales e incluso racionales. Ojo, cuyos denominadores no se anulan en el punto considerado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir eso de una manera más formal. Si P es una función polinomial y C es un número real, entonces el valor del límite de cuando X tiende a C de un polinomio es el polinomio evaluado en C. Si R es una función racional dada por el cociente de dos polinomios y C es un número real tal que, ojo, el denominador evaluado en ese punto es diferente de cero. Diferente de cero. Entonces, el límite de cuando X tiende a C de la función polinomial racional es evaluar la función racional en el punto al que está tendiendo la variable independiente, que pues es este cociente, donde ya sabemos que el denominador no es cero. ¿Listo? Por ejemplo, límite de una función racional. Encontrar el límite de cuando X tiende a 1 de X cuadrado más X más 2 dividido X más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es tomar X más 1. Cuando X vale 1. Cuando X vale 1, esto es 1 más 1 y es 2, que en últimas, 2 es diferente de 0. Como 2 es diferente de 0, entonces yo puedo simplemente reemplazar sin problemas. Entonces, reemplazo. Entonces, cuando X tiende, en el límite de cuando X tiende a 1, de esta función polinómica es 1 al cuadrado más 1 sobre 1 más 1. He reemplazado X por el valor 1. Y bueno, ya los siguientes son operaciones aritméticas. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, más 2, 4. 1 más 1, 2, 4 sobre 2, 2. Eso quiere decir que el valor del límite finalmente es 2. Las funciones polinomiales irracionales son de los tres tipos básicos de funciones algebraicas. El siguiente teorema refiere al límite del tercer tipo de función algebraica, el que contiene un radical. Nosotros con los radicales también tenemos que tener cuidado, porque así como cuando tenemos una función racional, que debemos evitar que el denominador se anule, cuando tenemos una función radical, si la raíz es de un número par, entonces el radicando no puede ser negativo. Entonces tenemos que tener cuidado. Teorema. Límite de una función radical. Si n es un número entero positivo, el siguiente límite es válido para toda c. Si n es impar y para toda c mayor que 0, si n es par. Ojo. El límite de cuando x tiende a c de la raíz enésima de x es igual a la raíz enésima de c. Yo puedo reemplazar simplemente por c si es posible calcular la raíz. Es decir, si la raíz no es de un número negativo, es una raíz par de un número negativo. ¿De acuerdo? El siguiente teorema aumentará notablemente su capacidad para calcular límites, ya que muestra cómo tratar el límite de una función compuesta. Nosotros trabajamos la composición de funciones, que era f compuesto g, donde el símbolo era un circulito.
Entonces, límite de una función compuesta. Ojo, si f y g son funciones tales que el límite de cuando x tiende a c de g de x igual a L, y además el límite de cuando x tiende a L de f de x es f de L, ¿de acuerdo? Noten la cadena, este tiende a C, entonces esta función tiende a L. Ahora, si el argumento de esta función tiende a L, esta también tiende a f de L. Entonces, límite de cuando x tiende a C, pero de la función compuesta g de x, f evaluado en g de x. Entonces, la función externa es como si saliera o como si el límite entrara, ¿sí lo ven? Miren, acá está f y f sale del límite. ¿Y dentro qué me quedó? El límite de cuando x tiende a g de f de g de x. ¿Y eso cuánto vale? Ese límite me da, el que está dentro vale L. Entonces me queda f evaluado en L, que como se dan cuenta es el límite total. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí con mucho cuidado. Vamos a ponerle colores para darnos cuenta. Veamos, el límite de cuando x tiende a 0 de esta función, que es una función polinómica. Como es una función polinómica, únicamente tengo que reemplazar x por 0. 0 al cuadrado más 4 es 4. Y ahora vamos a ver aquí el límite de cuando x tiende a 4. Este 4 lo pongo del mismo color porque es el mismo número. Estamos hablando de que estamos poniendo esto aquí. De la raíz de x. La raíz de x es una función bien comportada siempre y cuando estemos calculando raíces de números positivos, que este es nuestro caso. Entonces simplemente reemplazo y me da un nuevo límite que es 2, porque la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que el límite es 2. Ahora bien, compongamos las dos funciones. Límite de cuando x tiende a 0. Es el mismo color porque es el mismo valor al que está convergiendo. De x cuadrado más 4. Nótese que esa es esta función que está aquí dentro. Nosotros tenemos dos funciones. Esta que está aquí adentro y esta que está aquí afuera. Ahora estamos evaluando la de afuera y dentro le estamos poniendo el polinomio. Y evaluamos en 0. ¿Qué me da? 0 más 4, 4, raíz de 4 igual a 2. ¿Sí? Entonces, estoy empaquetando estos dos límites que están allá arriba en un solo límite de una función compuesta y obviamente me da el mismo límite final. ¿No? Veamos el caso siguiente. Límite de cuando x tiende a 3. De x cuadrado menos 10. Ojo, esta es una función polinómica. Cuando yo tengo una función polinómica, ¿qué tengo que hacer? Únicamente reemplazar el valor de la variable por hacia dónde tiende. 3 al cuadrado, 9. Por 2, 18. Menos 10, 8. Entonces, este primer límite me da 8. Ahora voy a hacer el límite de cuando x tiende precisamente a 8. Es el mismo número, el mismo valor. Este 8 es este 8. Estoy haciendo la tendencia hacia el resultado del primer límite. De x al cubo, otra vez tenemos acá una función radical. De la raíz cúbica de x. Es una raíz impar, así que no tengo ningún problema, simplemente tengo que reemplazar y el límite total me da 2 de nuevo.
Entonces vamos a empaquetar ambas funciones en una función compuesta, donde tengo la raíz cúbica evaluada en el polinomio. Ahí está, es una función compuesta. Entonces, simplemente tengo que reemplazar el valor de x, porque ya vi que los límites existen muy bien. Reemplazo x por 3. Me queda 2 por 3 por 3, 9, 18, menos 10, 8. Raíz cúbica de 8 es 2. Y llego, pues, obviamente, al mismo límite que había llegado con cada una de las funciones. ¿Listo? Se ha visto que los límites de muchas funciones algebraicas se pueden calcular por medio de la sustitución directa. Eso es lo mejor. La sustitución directa es cuando los límites son bonitos de funciones algebraicas. Las 6 funciones trigonométricas básicas también cuentan con esta deseable propiedad, como se muestra en el siguiente teorema. Entonces, sea C un número real en el dominio de una función trigonométrica dada. Entonces, límite del seno de x cuando x tiende a c es evaluar el seno en ese punto. Lo mismo el coseno, simplemente evaluar en ese punto. La tangente, también evaluar en ese punto. Porque en el dominio, esas funciones son continuas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la única condición para c? Que esté en el dominio de la función trigonométrica. C es del dominio. Recordemos que había funciones trigonométricas que teníamos que excluir puntos del dominio. En esos puntos esto no vale. Pero en los puntos que pertenecen al dominio, simplemente hay que reemplazar el límite por la función. Por ejemplo, límite de cuando x tiende a 0 de tangente de x. Es tangente de 0. Y bueno, si ustedes evalúan la tangente de 0, les da 0. Ahora bien, veamos el siguiente. Límite de cuando x tiende a pi de x por coseno de pi. Entonces, este es el límite de un producto. El límite de un producto es el producto de los límites si esos límites existen. Pero el límite de la función x sabemos que existe y el límite de la función coseno también existe. ¿Qué tenemos que hacer únicamente? Reemplazar. Coseno de pi por pi. Y nosotros recordamos que coseno de pi es 1. Coseno de pi coseno de pi es igual a menos 1. Entonces, teniendo en cuenta que el coseno de pi es menos 1, tenemos que pi por coseno de pi, que es menos 1, me da menos pi. Y ese es el valor final del límite. Menos pi. O, por ejemplo, límite de cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x. Entonces, recuerden, el límite de la potencia es la potencia del límite. Entonces, límite de cuando x tiende a 0 de seno de x es reemplazar x y me da en este caso 0. ¿Qué es lo que he usado? Nosotros hemos usado el hecho de que seno de 0 es igual a 0. Esto es lo que hemos usado. Coseno de pi igual a menos 1, seno de 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas que hemos usado allí. Pues
En las funciones trigonométricas, siempre y cuando estemos dentro del dominio de las funciones, es simplemente reemplazar. Bueno, vamos a ver una estrategia para el cálculo de límites. Entonces, en lo que hemos estudiado ya diversos tipos de funciones cuyos límites pueden calcularse mediante la sustitución directa. Lo anterior, aunado al teorema siguiente, permite desarrollar una estrategia para calcular límites. Entonces, veamos. Sea C, entonces ya sabemos que C es un número real que está dentro del dominio de las funciones. Y ahora miren esta particularidad. Tenemos que f de x es una función que es igual a x para todo valor excepto para x igual a c. En un intervalo abierto que contiene a c. Bueno, obviamente c tiene que estar allí. Si el límite de g de x cuando x se aproxima a c, si existe, ojo, si este límite existe, entonces también existe el límite de f de x y tenemos este gran resultado. Entonces, miren, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay dos funciones que son iguales, excepto en este punto C. En C son diferentes. Pero el resto todos son iguales. Como por ejemplo estas dos parábolas. Mírenlas bien. Esta parábola de aquí arriba es x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Claramente x tiene que ser diferente de 1. Pero esta es esa función. Tiene un hueco acá. Si yo quiero calcular el límite de esta función, entonces me vengo por acá por la izquierda y ¿a dónde estoy tendiendo en y? Estoy tendiendo a 3. Si vengo por la derecha, ¿a dónde tiendo en y? A 3. Ahora bien, si yo lograra encontrar otra función que es igualita, idéntica, continua y que está definida en este punto de acá, en 1, pues resulta que acá el límite de esta función es simplemente reemplazar la función que me da 3. Entonces, si esta función continua tiene un límite y es simplemente reemplazar, aquí yo me doy cuenta que yo tiendo al mismo lugar, solo que aquí no está definida. No puedo decir que es esta función evaluada en este punto, porque este punto no es parte del dominio de la función, pero el límite es exactamente el mismo. Entonces, vamos a hacerlo analíticamente. Vamos a calcular el límite de esta función, x al cubo menos 1 sobre x menos 1, cuando, y aquí viene lo importante, cuando x tiende a 1. Nótese que, y aquí está el problema, x menos 1, cuando x tiende a 0, tiende a, perdón, x menos 1. Entonces es 1 menos 1 igual a 0. Ese denominador es 0, es nulo. Nosotros no podemos calcular el valor de la función en ese punto. Pero podemos encontrar otra función parecida. Entonces resulta que ese numerador es una diferencia de cubos. Entonces yo puedo usar este truco de factorizar. Entonces, cuando yo factorizo, resulta que en el numerador me queda x menos 1, que es igual al que tengo en el denominador. Entonces, f de x es igual a x menos 1, factor de x cuadrado más x más 1, sobre este x menos 1. Tiene el numerador y el denominador igual. Y eso me da acá lo que me sobrevive. Es una función bien definida, que está definida incluso en x igual a 1. Y esa es la otra función g. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos funciones son iguales excepto en x igual a 1. Son iguales en el resto. De tal modo que para todos los valores de x distinto de x igual a 1, las funciones f y g coinciden.
como se muestra en la figura 1.17, que es esta de acá. Puesto que el límite de g de x existe cuando x tiende a 1, naturalmente, porque esta es una función algebraica, es un polinomio, no tiene ningún problema, es continua, ese límite existe. Se puede aplicar el teorema que decimos acá, que si las dos funciones son iguales excepto en un punto, tienen el mismo límite. Y concluir que f y g tienen el mismo límite en x igual a 1. Entonces, en la práctica, ¿yo qué haría? En la práctica, yo lo que hago es, dentro del límite, las dos funciones son iguales. Entonces, puedo factorizar, cancelar. Me queda la función algebraica restante, que es un polinomio al que puedo calcularle el límite muy fácilmente. ¿Cómo lo hago? Pues como es una función polinomio, lo único que tengo que hacer es reemplazar. X al cuadrado es 1 al cuadrado, más X es 1. Entonces, 1 al cuadrado, 1, más 1, 2, más 1, 3. Eso quiere decir que el valor del límite es 3. Dentro del límite, las dos funciones son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, la estrategia sería la siguiente: aprender a reconocer cuáles límites pueden evaluarse por medio de la sustitución directa. Entonces, para la sustitución directa nosotros tenemos ¿cuáles casos? Nosotros tenemos todas las funciones polinómicas, todas las funciones racionales, siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Tenemos todas las funciones trigonométricas cuando estamos dentro del dominio de la función. Tenemos todas las funciones radicales, excepto cuando tenemos una raíz par de un número negativo. Pero si es una raíz impar, es simplemente sustituir. Y si es una raíz par, lo único que tenemos que verificar es que el radicando sea positivo. De resto podemos hacer sustitución directa. Ahora 2. Si el límite de f de x cuando x se aproxima a c no se puede evaluar por simple sustitución directa, tratar de encontrar una función g que coincida para todo f, para todo x distinto de x igual a c, por ejemplo, factorizando. Luego se aplica el teorema, que dentro del límite las dos funciones son iguales, entonces pues puedo calcular en donde sí existe el valor de la función. O sea, para la función f no existe el valor de esta función, pero la función g sí. Pero son iguales excepto en ese punto, entonces tienen el mismo límite. ¿De acuerdo? Recuerden que el límite es la tendencia. Con hueco o sin hueco no importa. Mi tendencia es ir hacia 3 en este caso. En este también, solo que aquí puedo calcularlo simplemente sustituyendo. Recuerden que el límite es la tendencia, no el valor de la función. Y si no, pues utilizar una gráfica o una tabla para respaldar la conclusión. Bueno, continuemos con otras posibles técnicas. En los ejemplos 7 y 8, a continuación, se muestran dos técnicas para calcular límites de manera analítica. La primera utiliza la cancelación de factores comunes, como ya lo hemos hecho, y la segunda, la racionalización del numerador en una fracción. Entonces, veamos. Nosotros tenemos el límite de cuando x tiende a menos 3 de x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, ojo, como esto está en el denominador, deberíamos tener que x tiene que ser diferente, x tiene que ser diferente
de menos 3. Porque menos 3 más 3, 0. Entonces, ojo, x igual a menos 3 está fuera del dominio de la función que está acá. Ahora bien, aunque se trata del límite de una función racional, no se puede aplicar el teorema 1,3 debido a que el límite del denominador es 0. ¿De acuerdo? Si yo sustituyo, tengo 0 en el denominador. Ahora bien, resulta que el límite del numerador también es 0. Numerador y denominador tienen un factor común x más 3. Entonces, veamos qué pasa. Voy a encontrar la función x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3. Y voy a factorizar. Resulta que aquí arriba tengo un x más 3. Acá abajo tengo un x más 3. Ellos dos se cancelan y me queda una función, un polinomio x menos 2. Entonces, estas dos funciones son iguales en toda la recta real excepto cuando x es igual a menos 3. Pero ¿eso qué quiere decir? Que tienen exactamente los mismos límites. Y este límite de acá yo lo puedo calcular fácilmente. Entonces, dentro del límite las dos funciones son iguales. Cuando x tiende a menos 3, de x cuadrado más x menos 6 sobre x más 3 es el mismo límite de cuando x tiende a menos 3 de x menos 2. Que es la función resultante después de eliminar factores comunes. Y bueno, menos 3 menos 2 me da menos 5. Entonces yo pude calcular ese límite, me da menos 5. Acá está el dibujo. Esta es la función racional que tiene un problema acá en el denominador. X no podría ser menos 3, pero es que resulta que justamente hacia menos 3 es donde estoy calculando el límite. Bueno, pues no importa, el límite lo podemos ver que esto tiende y esto por la izquierda y por la derecha tienden al mismo valor que es menos 5. Bueno, gráficamente yo lo puedo ver, pero analíticamente tengo que factorizar, cancelar factores comunes y me va a dar una función que es igual al límite. En el límite son iguales y esta función sí la puedo evaluar. Me da menos 5. ¿No? Entonces, en la solución del ejemplo 7, cerciorarse de distinguir la utilidad del teorema de factorización. Ojo. Del álgebra. Este teorema establece que si c es un cero de una función polinomial, entonces x menos c es un factor del polinomio. Es decir, que si yo tengo un polinomio que me da 0, eso quiere decir que x menos el valor que me hizo dar 0 es un factor del polinomio. Por lo tanto, si se aplica la sustitución directa en una función racional y se obtiene esta cosa indeterminada 0 sobre 0, se puede concluir que x menos c es un factor común del numerador y del denominador. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una función racional y quiero calcular el límite y el valor al que quiero calcular el límite de la variable independiente, hace 0 el denominador, pero también hace 0 el numerador, significa que hay un factor común que puedo factorizar y me queda entonces fácil calcular el resto de los factores que serían la función que tiene el límite simplemente por sustitución. Entonces, en el ejemplo 7, la sustitución directa produce una forma fraccionaria 0 sobre 0 que carece de significado. Una expresión como 0 sobre 0 se denomina forma indeterminada. Eso no tiene ningún sentido. Dividir por 0 no tiene sentido. Porque no es posible a partir de solo esta forma determinar el límite. Si al intentar evaluar un límite se llega a esta forma, debe reescribirse la fracción de modo que el nuevo denominador no tenga 0 como límite. Una manera de lograrlo consiste en cancelar los factores. Eso quiere decir factores. Factorizar. Idénticos o comunes, como se muestra en el ejemplo 7. Otra posibilidad consiste en racionalizar el numerador, como se hace en el ejemplo 8. Bueno.
Bueno, veamos un límite en el que interviene una función trigonométrica. Vamos a calcular el límite de cuando x tiende a 0 de la función tangente de x sobre x. Entonces, si ustedes miran, recordemos lo que significa tangente. Tangente de x es igual a seno de x dividido coseno de x. Y recordemos también, por otro lado, que el seno de 0 es igual a 0, mientras que el coseno de 0 es igual a 1. Con estos dos, podemos ver que la tangente de 0 es igual a seno vale 0, coseno vale 1, entonces es 0. No tenemos 0 sobre 0. Tenemos 0 sobre 1 y eso es simplemente 0. Entonces aquí tenemos un 0 en el numerador, pero como x tiende a 0, también tendría un 0 en el denominador. La sustitución directa tiene como resultado la forma indeterminada 0 sobre 0. Para resolver este problema se puede escribir tangente de x como seno sobre coseno y obtener. Entonces acá está. Tangente de x es seno de x sobre x por 1 sobre coseno de x. Ahora, este límite es muy conocido. Entonces vamos a tomarlo por dado. Límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Y por el otro lado, el límite de cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x es 1. Eso sí se puede hacer por sustitución. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que coseno de 0 es 1. Entonces me queda 1 sobre coseno de 0 y eso es 1. Pues voy a escribirlo acá. Esto es igual a 1 sobre coseno de 0. Pero esto es a su vez 1 sobre coseno de 0 es 1 también. Y 1 sobre 1 es 1. Ahí estás. Ese sí lo podemos calcular por simple sustitución. Y este del lado izquierdo nosotros hicimos el ejercicio, creo que la vez pasada de mirarlo. Pero vamos a dibujar esta función, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar qué está pasando seno de x sobre x. Aquí tengo la función x, que es la función que aparece en diagonal, ¿sí? Donde la imagen es el mismo valor de la variable independiente. Entonces, para 1 me da 1, para 2 me da 2, para 3 me da 3. Y si uno todos los puntos, me forman esta línea diagonal. La función seno, que aparece allí en verde, es esta función que oscila entre menos 1 y 1 y que para 0 me da 0 y que tiene periodo 2pi, que vale de nuevo 0 para pi y para menos pi. Y aquí está el cociente entre las dos funciones, seno de x sobre x. Entonces esta es esta función, ¿de acuerdo? Aquí vemos. Esta función nosotros la trabajamos la clase pasada y vimos que cuando aquí se puede ver gráficamente que si me aproximo por la izquierda, el valor al que llego a tender cuando x tiende a 0 es 1. Si me aproximo por la derecha a x igual a 0, llego al valor que tiende, también es de 1. De manera que el límite del seno de x sobre x es 1 cuando x tiende a 0. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Seno de x sobre x es igual a 1. Ese límite existe. Este límite sí se puede calcular de manera que este límite de acá lo puedo escribir como el producto de dos límites, ¿cierto? Porque el límite del producto es el producto de los límites si los límites existen, y aquí ya vimos que los límites sí existen. Entonces es simplemente ahora reemplazar. El límite del primero es 1, el límite del segundo es 1, de manera que el límite
es 1. Entonces, el límite de cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x es 1. Ahí está. Y aquí está la figura. Vamos a hacer nosotros mismos la figura, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, bueno, ustedes ven que en ese libro no sé qué clase de graficador utilicen, pero es como dudoso. Aquí tenemos la función tangente de x sobre x. Esta función tiene algunos puntos en los que la función está como mal comportada, ¿de acuerdo? Y eso es cuando ustedes saben que la función tangente de x es seno sobre coseno. Cuando el coseno se hace 0, pues nosotros teníamos esas divergencias, ¿lo recuerdan? Pero ese no es el punto en el que estamos trabajando. Nosotros estamos viendo qué sucede con esa función cuando x tiende a 0. Entonces yo voy por la línea y me aproximo a x igual a 0 y miro a ver hacia qué valor tiende y, hacia 1. Cuando vengo por la izquierda, lo mismo. Me acerco me acerco por la derecha, miro a ver hacia qué valor tiende y cuando x tiende a 0 y voy a ver que también es 1, ¿cierto? Acá está este punto. Muy bien. Ahí está. Voy tendiendo a 1. Listo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el límite de cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre x. Nuevamente, si yo sustituyo x por 0, me da seno de 4 por 0. 4 por 0, 0, seno de 0, 0. Y en el denominador, si sustituyo es 0. Es decir, que voy a llegar a una forma indeterminada 0 sobre 0. Tenemos que ver qué hacemos. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por 4. ¿Por qué por 4? Porque es el mismo número que aparece dentro del seno. Ahora bien, como multiplico y divido por 4, pues no estoy cambiando nada, es multiplicar por un 1. Ahora voy a hacer una sustitución. La sustitución que voy a hacer es y igual a 4x. Y bueno, cuando x tiende a 0, pues sustituyo acá porque esta es una función polinómica. 4 por 0, 0. Entonces y también tiende a 0. No hay problema. Voy a cambiarle el color a ese último. Y también tiende a 0. Entonces se puede escribir que el límite de cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre x es igual. Multiplico y divido por 4. Pero ahora yo tengo aquí este 4x y 4x, que es y. Entonces tengo seno, perdón, 4 veces el límite de seno de y sobre y cuando y tiende a 0. Porque también habíamos visto que cuando x tiende a 0, y tiende a 0. Pero este límite de acá lo conocemos, es justamente este que estábamos trabajando acá arriba. Es exactamente el mismo. Solo estoy cambiando el nombre de la etiqueta de la variable independiente, pero es exactamente el mismo límite y ese vale 1. Entonces ese límite vale 1 y entonces el límite completo, 1 por 4 que estaba afuera, me da 4. Eso quiere decir que el límite de cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre x es 4. Veamos ese dibujo. Aquí tenemos esa función. Aquí está la función seno de 4x sobre x. Entonces es una función que oscila porque el seno oscila naturalmente y tiene una frecuencia mayor por este 4. Pero cuando yo me aproximo por la izquierda a x igual a 0, esta función va a tender a 4. Cuando me aproximo por la derecha, esta función también tiende a 4. O sea que gráficamente podemos confirmar que el límite de cuando x tiende a 0 de seno de 4x sobre x es 4, que es lo que pudimos calcular utilizando el álgebra de las funciones trigonométricas y bueno, algo que se adicionó ahí, ¿de acuerdo?
Vale. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, vamos a hacer, leamos qué dice. En los ejercicios 1 a 4, utilizar una herramienta de graficación para representar la función y estimar los límites de manera visual. Bueno, entonces veamos. Vamos a pintarlas. Listo, aquí tenemos, voy a hacer solo las tres primeras funciones. Entonces, la primera que está en violeta es esta parábola invertida, ¿sí la ven? Y esa es menos x cuadrado más 4. La segunda en verde, como un verde menta, esta es x coseno de x. Y la tercera en azul celeste es esta funcioncita que está aquí arriba, es 12 veces raíz de x menos 3 dividido x menos 9. ¿De acuerdo? No logré encontrar el simbolito de raíz que me funcionara. Voy a volver a intentar. No, definitivamente no funcionó. Listo. No. Bueno, entonces veamos los diferentes opciones que tenemos. ¿Listo? Entonces, para la primera, x cuadrado más 4 cuando x tiende a 4 y cuando x tiende a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, para la primera, cuando x tiende a 4 y cuando x tiende a menos 1. Entonces, la parábola, cuando x tiende a 4, ¿hacia dónde ven que tiende y? Entonces, si voy por la izquierda, voy acercándome a x igual a 4. Como yo veo que es una función continua, no tiene problemas, no es sino sustituir. Eso quiere decir que me da 0. Entonces, la primera, cuando x tiende a 4 es 0. Y cuando tiende a menos 1 es, aquí se ve, menos 5. Entonces, cuando x tiende a 4, nos dio que es 0. Y cuando x tiende a menos 1, nos dio menos 5. Muy bien. X coseno de x, cuando tiende a 0 y cuando tiende a pi tercios. Veamos. Entonces, cuando x tiende a 0 y a pi tercios. Entonces, cuando x tiende a 0, veamos. Aquí, coseno de x por x. Entonces, cuando x tiende a 0, es esta función. Es una función continua. Y cuando x tiende a 0, si me aproximo por la izquierda, aquí en las cercanías de x igual a 0, y me da 0. Cuando me aproximo por la derecha, en las cercanías de 0 me da también 0. Entonces, obtengo 0. Y para pi tercios, ¿cuánto vale pi tercios? ¿Cuánto es pi tercios? ¿Mm? Pi tercios es aproximadamente
1.04, sí, 0.5, 1.05. Entonces, ¿dónde está en 1.05? Va a ser por acá, 1.05. Acá. Me da 0.5239. Bueno, veamos. Entonces, es aproximadamente 0.5. Entonces, este límite de acá, cuando x tiende a 0, nos dio 0. Y cuando tiende a pi tercios, nos dio aproximadamente 0.5. Ustedes pueden corroborar que es un medio. Esta función, cuando x tiende a 4, vamos a ver cuando x tiende a 4 y cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 4, entonces yo me voy por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Es esta de acá. Como 2.39. Bueno, eso nos dio. Y cuando x tiende a 0, yo me doy cuenta que tenemos un problema, porque yo puedo tender a 0 por la derecha, y de hecho empieza como a comportarse raro acá al final, pero no tiene valor por la izquierda, o sea que en ese punto no tiene límite. Entonces, vale. ¿Por qué? Yo que estoy así. Ah, sí, claro. Entonces, veamos acá. En este caso nos dio 2.39, fue que nos dio. Y debería el valor ser ¿cuánto? Entonces, veamos, sustituyamos. Raíz 2 menos 3 menos 1 menos 12 sobre 4 menos 9 menos 5. Menos 5 doceavos. ¿Cuánto es menos 5 doceavos? Perdón, menos 12 quintos. Menos 12 quintos. ¿Cuánto es menos 12 quintos? 4, 2, no, 12 quintos de hecho. Listo. 12 quintos es 2.4. Ver, estuvimos bastante bien. Bueno, listo. Y en este caso vamos a decir que el límite no existe, ¿cierto? Nos dijo que no existe gráficamente. Sin embargo, si yo sustituyo la función, ¿cuánto me da? Porque yo podría sustituirla. Entonces, 0, 0, me da 0 menos 3, menos con menos se cancela. 3 dividido en 9 es 1/3, debería darme 4. Vamos a ver el dibujo a ver si eso sí está tendiendo a 4. Si yo sustituyo, me da 4. Si miramos la gráfica, no existe. Entonces, veamos qué está pasando allí. Entonces, la función evaluada en este punto sí se está aproximando efectivamente a 4, pero no hay cómo acercarme por la izquierda, ¿no? Por eso es que estamos diciendo que no existe, aunque si yo me voy por la derecha, sí llego a 4. Bueno, eso es. Bueno.
Bueno, vamos a continuar. Dice así, ejercicios del 5 al 22, calcular el límite. Entonces vamos a hacerlo simplemente. Límite de cuando x tiende a 2 de x al cubo. X al cubo es una función, una potencia de x. Entonces es simplemente reemplazar 2 al cubo. Y esto es 8. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Aquí abajo. Cuando x tiende a 0, de 2x menos 1. Entonces, 2 por 0 menos 1. Y esto es menos 1. Bueno. X cuadrado más 3x cuando x tiende a menos 3. Entonces, menos por menos más. 3 por 3, 9. Menos, por más da menos. 3 por 3, 9. Igual 0. X cuadrado más 4x más 1 cuando x es igual a menos 3. Entonces es simplemente evaluar en menos 3. Entonces da 9 por 2, 18, menos 12, 6 más 1, 7. ¿Listo? Entonces menos por menos más, 3 por 3, 9, por 2, 18, más por menos menos, 4 por 3, 12, 18 menos 12, 6, más 1, 7. Raíz de x más 1. Entonces, 3 más 1, 4, es un número positivo, puedo trabajar sin problema y la raíz de 4 es 2. O sea, nótese que en la gran mayoría de los casos es simplemente sustituir. Cuando x tiende a menos 4 de x más 3 al cuadrado, entonces reemplazo. Menos 4 más 3, menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Límite de cuando x tiende a 2 de 1 sobre x. Es una función racional y el denominador no se hace 0 en el punto en el que estamos evaluando, entonces simplemente sustituyo un medio. Límite de x sobre x al cuadrado más 4 cuando x tiende a 1. En el numerador me da 1 y en el denominador 1 por 1, 1 más 4, 5. No tiende a 0, entonces simplemente sustituyo y me da un quinto. Y esta última. 3x raíz sobre raíz de x más 2, cuando x tiende a 7. Entonces 7 más 2, 9, es un número positivo diferente de 0. Entonces raíz de 9 es 3, entonces me da simplemente 7. ¿De acuerdo? Entonces veamos que en todos esos casos el límite, como son funciones bien comportadas en el punto en el que estamos evaluando, es simplemente sustituir. Listo. Aquí nos dan unas funciones. F de x es igual a 5 menos x. G de x es igual a x al cubo. Ambas funciones son bien comportadas, o sea, puedo calcular los límites únicamente sustituyendo. F de x, el límite de cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 5 menos 1, 4. Simplemente sustituir. Ahora, límite de cuando x tiende precisamente a 4, ojo, de g de x. Esto es igual a. Entonces, 4, ¿qué hace la función x? Eleva al cubo. 4 al cubo, 4 por 4, 16 por 4, 64. Ahora bien, entonces, límite de cuando x tiende a 1, ojo, voy a poner en este primero los colores. Cuando x tiende a 1,
acá me dio 4. Luego cuando x tiende a 4, me da 64. Entonces, límite de cuando x tiende a 1 de la función compuesta, pues me da el último resultado, ¿no? Igual a 64. Recordemos que lo importante es que x aquí tienda al límite de cuando f de x, pues, para poder hacer la sustitución así sencilla, sin problema. 64. Veamos el de abajo. X más 7 y x al cuadrado son funciones muy bonitas, son funciones continuas, entonces simplemente tengo que sustituir. Entonces acá, 7 menos 3 me da 4. Límite de cuando x tiende a 4 de g de x. Entonces, esta función lo que hace es elevar al cuadrado, 4 por 4, 16. De manera que límite de f de x cuando x tiende a menos 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a 16. Que es este de acá, ¿de acuerdo? Ahí estoy resaltando los resultados para que se den cuenta de dónde salen las cosas. 4 menos x cuadrado es una función bien bonita y acá x más 1, lo único que tenemos que pedir es que x sea mayor o igual a menos 1 para que las cosas funcionen. Entonces, f de x, cuando x tiende a 1, este límite da 3, porque 4 menos 1 al cuadrado es 3. Límite de cuando x tiende a 3 de g de x. Entonces 3 más 1, 4, raíz de 4, 2. De manera que ¿cuánto va a ser este resultado de aquí? Límite, yo verifico el mismo límite del primero, la función compuesta, entonces me va a dar 2. ¿De acuerdo? Y este último, límite de cuando x tiende a 4 de f de x. ¿Cuánto vale ese polinomio 26? Entonces 4 por 4, 16, por 2, 32, menos 12, 20 más 1, 21. Pues lo podíamos haber predicho porque los ejercicios están mostrando acá siempre que tiende al resultado, ¿no? Que es lo que se quiere. Ahora, g de x, cuando x es 21. 21 más 6, 27, raíz cúbica de 27 es 3, porque 3 por 3, 9, por 3, 27. De manera que aquí tenemos 3. Y ya estaría. ¿Listo? Bueno, cópienlos, por favor. Listo, continuemos entonces. Hallemos estos límites de estas funciones trigonométricas. Entonces, si ustedes tienen su calculadora, por favor asegúrense de tenerla en radianes. ¿Por qué vamos a trabajar estas funciones trigonométricas? Recuerden que nosotros vimos un teorema en el que para todas las funciones trigonométricas, lo único que se necesita es sustituir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a asegurarnos, por favor, que sus calculadoras estén en radianes. ¿Listo? Entonces, si las calculadoras están en radianes, vamos a calcular estos límites. ¿Cuánto les da el límite de cuando x tiende a pi medios? Entonces, si ustedes hacen esta prueba y reemplazan x por pi medios,
debe darles 1. Si ustedes por alguna razón obtienen un valor diferente de 1, es porque su calculadora no está en radianes. Coseno de cuando x tiende a 1 de pi tercios. Entonces, por favor, estos valores solo les dan así si ustedes tienen sus calculadoras en radianes. Secante de 2x. Profe, Sí, ¿cómo es que pone la calculadora en radian? pues eso depende de tu calculadora. Es de las Casio normales, de las 82 ms. No tengo la más remota idea. Yo no uso nunca calculadoras. Tienes que Ah, buscar que esté en radianes. No sé cómo sea. ok, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, secante de 2x. Cuando x tiende a 0, queda secante de 0. Secante de 0. ¿Qué es secante de 0? ¿Qué es la función secante? ¿Alguien recuerda cuánto es la secante? La secante es 1 sobre coseno. El coseno de 0 es 1, o sea que aquí me queda 1. Pero muchas de las calculadoras ya tienen implementado el secante, así que ustedes pueden reemplazar simplemente secante de 0. Límite de 5 pi sextos. ¿Cuánto les dio este? Profe, ¿usted por favor me puede ayudar a calcular el punto 29 que no he logrado en la calculadora? ¿Con la calculadora? Pues yo voy a mostrarlo con mi calculadora, pero pues es muy diferente y tienes que ver cómo se hace con tu calculadora, ¿de acuerdo? Yo No aquí importa, tengo, profe, de pronto me sirve de algo para orientar. yo aquí tengo una calculadora y pues x es 1, entonces queda pi tercios, entonces yo pongo pi dividido entre 3, eso es pi tercios, y a eso le calculo el coseno, me da 0.5, que es un medio. Así lo hago yo, eso dependerá de tu Ah, ok. calculadora cómo lo haces. Sí, sí, sí. Genial, profe, me da una idea. Bueno, con gusto. Gracias. Bueno, tangente de pi. Entonces recordemos que pi es seno sobre coseno. Entonces el seno de pi, ¿cuánto es el seno de pi? De hecho, las calculadoras también tienen tangente, ¿cierto? Ustedes ponen tangente de pi y les debe dar 0. Recuerden, si les da por allá otra cosa, bueno, en el caso de pi, no, sí, igual. Tienen que ponerla en radianes. Seno de pi, acabamos de decirlo, 0. Este también debe darle 0. Recuerden que en las funciones trigonométricas, si ustedes están dentro del dominio de la función, entonces debe darles, es simplemente sustitución. Coseno de 3x cuando x tiende a pi, pues es coseno de 3pi, eso es menos 1. Por favor, verificar. Ustedes pueden utilizar su calculadora. Coseno de 5 pi tercios. 3 tercios es un pi. Esto da menos un medio. Por favor, verifiquen a ver si no me equivoqué. Voy a calcularlo en mi calculadora y lo miramos todos, ¿de Profe, acuerdo? perdón, ese punto 32, yo coloqué coseno 3pi. Ahí ya tendría que darme el resultado, el -1, ¿cierto? Sí. Ok, profe. Bueno, veamos a ver, por ejemplo, este de acá, el 34. Coseno de 5 pi tercios. Entonces voy a hacerlo en mi calculadora, ¿de acuerdo? Entonces, 5 por pi igual dividido entre 3.
igual, estos son 5 pi tercios. Y a eso le tengo que calcular el coseno. Me da 0.5. ¿Listo? Entonces me equivoqué en el signo. Positivo. ¿Listo? Bueno, cópienlos por favor. Si encuentran algún error, me lo hacen saber. Bueno, vamos a continuar. Ustedes pueden ver que en esa guía hay muchísimos ejercicios. Por favor, echen un vistazo a ellos. Vamos a... Ya. Bueno, vamos a continuar ahora con los límites infinitos. Ya nosotros hemos visto que desde la clase pasada hay unos ciertos lugares en los que las funciones, digamos, estallan. Y con estallan me refiero a que la función tiende hacia más o menos infinito. Veamos, por ejemplo, esta función. 3 sobre x menos 2. Cuando x tiende a 2, el denominador se hace 0. Nosotros siempre tenemos que estar muy pendientes de los dominios de las funciones. Y esta función tiene un dominio que implica que x tiene que ser diferente. X tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? X tiene que ser diferente de 0. Perdón, diferente de 2. Porque en el denominador tendría 2 menos 2 igual a 0. Bueno, pero resulta que cuando nosotros miramos numerador y denominador, el denominador se hace 0 y el numerador no se hace 0, ¿cierto? Porque el numerador es una función constante igual a 3. Si nosotros vemos el dibujo de esa función, la gráfica de esa función que está a la izquierda, notaremos entonces que en el caso en el que sea una función racional, donde el numerador no se hace 0, pero el denominador sí, lo que vamos a tener es un sitio, un punto, en el que la función se dispara o bien para más infinito o bien para menos infinito. En este caso, tenemos que la función por izquierda se va hacia menos infinito. Esa izquierda se denota con un menos aquí en este símbolo. Y cuando llegamos por derecha, se va hacia más infinito. Ese por derecha se denota con este signo más al lado del número al que tiende la variable independiente. Entonces, estamos viendo que por izquierda se va menos infinito, por derecha se va hacia más infinito. ¿Qué es lo particular? Lo particular es que esta línea, la gráfica de la función, se trata de acercar tanto como se quiera a esa línea vertical, pero nunca la toca, porque en ese punto la función no está definida. Si la tocara, pues ese sería el valor de la función en ese punto, pero nunca la toca. Por eso se llama asíntota. Y estas funciones se dice que en estas regiones o alrededor de ese punto no está acotada porque se hace infinitamente grande. Esto, como lo tenemos allí, se llama un límite infinito. Entonces, el límite de cuando x tiende a 2 por la izquierda es menos infinito. Aquí, por la izquierda. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es más infinito.
¿De acuerdo? El límite en el punto como tal no existe, porque son diferentes los límites por izquierda y por derecha. Pero yo puedo abusar del lenguaje, decir que el límite por izquierda es menos infinito y el límite por derecha es más infinito. ¿Y por qué digo abusar? Porque recuerden que más y menos infinito no son números, ¿de acuerdo? Entonces, formalmente tenemos esto. Sea f una función definida en todo número real de un intervalo abierto que contiene a c. La expresión f de límite de f de x cuando x tiende a c igual a más infinito significa que entre más me acerque yo a c, más grande es el valor que calculo para la función. Eso es lo que está escrito allí, ¿de acuerdo? No vamos a necesitar aprendernos todo esto. Eso no lo vamos a necesitar, pero les estoy comentando. ¿Qué está diciendo aquí? Que entre más cerquita me haga yo de C, más va a tomar un valor cada vez más grande la función. ¿No? Entonces veamos unos ejemplos. Determinar el límite de cada función que se muestra en la figura 1.4, cuando x tiende a 1 por la izquierda o por la derecha. Veámoslo nosotros mismos. Entonces, tenemos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Tenemos un denominador. Aquí también tenemos un denominador. Eso quiere decir que aquí tenemos que hacer que x, en ambos casos, sea diferente de 1. Porque cuando x se hace 1, nosotros tenemos un denominador nulo y no podemos tener denominadores nulos. Pero los numeradores son constantes. Entonces, cuando el numerador es diferente de 0, pero el denominador sí se hace 0, entonces surge una asíntota. ¿Qué es una asíntota? En este caso, una asíntota vertical significa que la función se acerca, pero nunca la logra. Y lo que estamos viendo es que esta función se dispara a ambos lados hacia el infinito positivo, mientras que en este caso por la izquierda tiende al infinito positivo, mientras que por la derecha tiende al infinito negativo. Perdón, ¿ahí las dos son asíntotas? ¿Las dos? Las dos, esta función vertical o esta relación vertical se llama una asíntota y la ecuación de esa asíntota es x igual a 1. Son todos los valores, todo el conjunto de puntos que toman x igual a 1. Así se escribe la asíntota. ¿Sí? Ambas funciones tienen asíntota. ¿Por qué C? Porque el denominador se anula, pero el numerador no se hace 0. Entonces eso quiere decir que no lo puedo factorizar y por lo tanto surge una asíntota. Recuerda que en los casos anteriores, cuando yo tenía un denominador nulo, pero el numerador se me hacía también nulo, era porque podía factorizar y al factorizar encuentro otra función que tiene un límite que sí puedo calcular simplemente sustituyendo. En este caso el numerador no se anula y lo que está sucediendo es que yo tengo una asíntota. En el primer caso, como tanto por la izquierda como por la derecha los límites van hacia infinito, yo puedo escribir así. El límite de cuando x tiende a 1, y ya no necesito decir si por izquierda o por derecha, porque es por ambos lados, es igual a infinito. En el segundo caso sí tengo que decir, porque por la izquierda, o sea, pongo un signo menos aquí, es hacia más infinito, mientras que por la derecha es hacia menos infinito. Entonces tengo que poner este signo más. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí no puedo decir que el límite en ese punto, ¿cómo es? En el caso de la figura B. Porque cada límite es diferente. Entonces yo diría no existe, pero ya no existe porque pues es hacia infinito. Pero los puedo escribir, en todo caso, mostrando que uno es por la izquierda y el otro por la derecha. En el caso de la figura A, como tanto por derecha como por izquierda disparan hacia el mismo punto, puedo escribirlo sin especificar si por derecha o por izquierda, ¿de acuerdo? Entonces,
Si f de x tiende a infinito o a menos infinito cuando x tiende a c, por la derecha o por la izquierda, se dice que la recta x igual a c es la asíntota vertical. En el caso que nosotros hablamos, nuestro c es acá 1. ¿Cómo lo sabemos? Porque es el que anula el denominador. Entonces, x igual a precisamente ese valor es lo que denota la asíntota vertical, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, sean f y g funciones continuas en un intervalo que contiene a c. Si el numerador es diferente de 0, pero el denominador es igual a 0, y existe un intervalo abierto que contiene c, bueno, tal que g de x es diferente de 0 para todos x diferente de c, entonces la gráfica de la función está dada por, entonces aquí, ¿qué nos está diciendo? Si alrededor de c, f de x tiene un valor diferente de 0, mientras que g de x sí se anula, entonces nosotros tenemos una asíntota dada por x igual a 0. ¿No? Por ejemplo, determinar todas las asíntotas verticales de la gráfica de cada una de las siguientes funciones. Entonces ahí están los dibujos. ¿Cuál será en esta? ¿Qué es lo que se hace 0? Esto se hace 0. X igual a menos 1. Véanla acá. X igual a menos 1. Para esta, x cuadrado menos 1. Yo sé que x al cuadrado menos 1 lo puedo factorizar como x más 1 por x menos 1. Eso se llama diferencia de cuadrados. Y yo de ustedes lo tendría muy pendiente, por ejemplo, para un quiz de hoy. Entonces, la diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cuáles van a ser las asíntotas? En este caso voy a tener dos asíntotas. ¿Cuáles van a ser? Pues precisamente cuando se anulen estos valores. ¿Y de dónde se van a anular? El primero, cuando x sea igual a menos 1. Y el segundo, cuando x sea igual a más 1. Y acá están. Las dos asíntotas. Y para el tercero, cotangente de x. ¿Qué es lo que es cotangente de x? Coseno sobre seno. ¿Dónde se va a poner asíntotas? Recordemos que el seno de un número natural veces pi es igual a 0. Entonces eso quiere decir que las asíntotas van a ser iguales a x igual a n por pi, donde n es un número, natural, ya de hecho un número entero. Porque puede ser menos pi, menos 2pi, menos 3pi, también vale. Entonces es un número entero. 0. Y eso es lo que vemos en la figura, en la gráfica. Entonces tenemos, miren, ahí está, menos 2pi, menos 1pi, 0 pis, pi y 2pi. Tiene muchísimas asíntotas verticales. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical? Esta que está aquí. X igual a npi, donde n pertenece a los enteros.
Bueno, entonces habíamos en este caso hablado que el numerador en x igual a c no puede ser 0. Si es una función racional y ambos son 0, pues lo sabemos manejar. Hay que, de alguna manera, factorizar. Si tanto el numerador como el denominador son 0, eso quiere decir que se llega a la horriblísima forma indeterminada 0 igual a 0 sobre 0. Y no es posible establecer el comportamiento límite en x igual a c sin realizar una investigación complementaria como se ilustra en la figura del ejemplo 3. Entonces acá está el ejemplo 3. Vamos a determinar las asíntotas verticales de x cuadrado menos 4. De nuevo miremos ese denominador. Entonces x al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Entonces esto es x más 4 por x menos 4. Perdón, x más 2 por x menos 2. ¿Listo? Yo ustedes me fijaría muy bien en lo que es una diferencia de cuadrados, por ejemplo, para un quiz. ¿Listo? Eso quiere decir que estas son las dos posibilidades en donde el denominador se hace 0. Entonces eso quiere decir que x tiene que ser diferente de menos 2 y 2. Esos son los dos valores que harían que el denominador se anule. Pero ¿qué pasa? Vamos a mirar. Miremos el numerador. El numerador se puede factorizar y cuando yo factorizo, entonces puedo eliminar y encontrar otra función igual, que es esta función de acá, en la que yo podría tener a x igual a 2. O sea, pero no igual a menos 2. Entonces acá está este hueco, porque esta función tiene estas dos restricciones. X no puede ser ni menos 2 ni 2, ¿de acuerdo? Aquí está 2 y aquí está menos 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo calculo esta función, por ejemplo, en x igual a 2, el numerador no se me hace 0. Veámoslo. Entonces, 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 8 es igual 2 por 2, 4 más 4. Perdón, 2 por 2, 4 más 4 menos 8 y esto da 0. Entonces, en este caso, cuando tenemos 2, numerador y denominador se hacen 0, entonces yo puedo factorizar. Entonces, como en el numerador también me da 0, la respuesta inmediata es factorizar. Y puedo calcular el límite. Pero en menos 2, ¿qué sucede? Veamos qué pasa en menos 2. Tengo menos 2 al cuadrado más 2 veces menos 2 menos 8. Esto es 4 menos 4 menos 8 igual a menos 8. Y este caso es diferente de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el numerador es diferente de 0 y el denominador es igual a 0, que implica una asíntota vertical. Entonces, en 2, en x igual a 2, es este 2, y en menos 2. En x igual a 2 positivo, podemos factorizar, es este caso. Mientras que en x igual a menos 2, nosotros lo que tenemos es una asíntota, que ustedes la pueden ver acá. Entonces, mientras que en 2, si se puede factorizar, hay un límite. Eso quiere decir que el límite existe. Si se puede factorizar, significa que el límite existe. Y se sustituye en la versión factorizada. Eso es lo que está diciendo. Mientras que en el otro lado,
hay una asíntota vertical, eso quiere decir que la función diverge. O en otras palabras, hay límites al infinito. ¿De acuerdo? Entonces hay que aprender a distinguir. En este caso, esta función, ya, inicialmente se ve inofensiva, tiene a ambas partes. Un valor en el que sí hay un límite finito, acá, por acá más o menos. Y otro, en 2 existe el límite y es un poco menos de 2. Y en menos 2 la función diverge. Y tiene un límite que va por el lado izquierdo hacia menos infinito y por el lado derecho hacia más infinito. ¿Listo? Veamos, cálculo de límites infinitos. Vamos a calcular el límite por la izquierda de x cuadrado menos 3x sobre x menos 1 y x cuadrado menos 3x sobre x menos 1. Entonces, naturalmente que tenemos que x tiene que ser, debería ser diferente de 1, porque en el punto x igual a 1 tenemos un denominador nulo. Eso de x diferente de 1 sale de que este denominador se anula. ¿Lo ven? Cuando x vale 1, esto se anula. Pero evaluemos el numerador. ¿Cuánto vale el numerador? El numerador vale 1 al cuadrado menos 3 por 1. Y esto es 1 menos 3 igual a menos 2, que es diferente de 0. Entonces, como el numerador es diferente de 0 y el numerador se anula, yo lo que tengo es una asíntota. En x igual a 1. Vamos a, aquí está la figura, pero pues vamos a hacerla nosotros, ¿de acuerdo? Que esas figuras que a veces aparecen aquí son como feas. ¿Lots? Listo, aquí está la función. Entonces, en x igual a 1, nosotros podemos ver que hay una asíntota y que por la izquierda se va hacia más infinito, mientras que por la derecha se va hacia menos infinito, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos. Veamos entonces. Y bueno, aquí tenemos. Por la izquierda se va hacia más infinito. Recuerden que yo puedo denotar el límite por la izquierda empleando un pequeño signo menos como superíndice del lugar al que estoy tendiendo, el punto al que tiende la variable independiente. Entonces el límite por la izquierda es infinito y el límite por la derecha es menos infinito. Bueno, y tenemos unas propiedades como las que ya habíamos visto. Si C y L son números reales y f y g son funciones tales que el límite de cuando x tiende a c de f de x es infinito y el límite de g de x cuando x tiende a c es L, entonces, pues la suma va a ser, si cada límite existe, es la suma de los límites. Si uno de ellos es infinito, pues entonces infinito más cualquier número va a ser infinito. El producto, pues el producto también va a ser multiplicar un número por infinito, o sea, eso se va. Dependiendo del signo de L, para más infinito o menos infinito. Y el cociente, ojo, aquí es muy importante el cociente. Si este se va hacia infinito, es como si yo estuviera dividiendo un ponqué entre muchísimas personas.
muchas, muchas, cada vez más personas. Entonces, no les toca ni una amiga, ¿de acuerdo? Se reparte entre infinito. Infinitos. Entre infinitas personas, por ejemplo. Entonces, cuando se divide en un número, no sé cómo inscribirlo, un ponqué entre infinitas, muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Tantísimas personas que cada vez le toca a uno un papelito transparente hasta que llega el momento en el que no le toca nada. Ojo. Entonces esto es importantísimo. Cuando el denominador es el que tiende hacia más infinito, el límite tiende hacia 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, por ejemplo, veamos acá unos ejemplos. Límite de cuando x tiende a 0. De la constante 1, pues va a dar 1. Y el límite de cuando x tiende también a 0, de 1 sobre x al cuadrado, pues da infinito. Diverge. Entonces, la suma de los dos límites, pues ¿hacia dónde se va a ir? Pues también diverge. Aquí, el límite por la izquierda, porque aquí dice claramente por la izquierda, de cuando x tiende a 1, y acá está el mismo límite, 1, pero por la izquierda. De x cuadrado más 1 es 2, muy bien, pero de pi por x da menos infinito. Entonces, si como este da menos infinito y está en el denominador, ¿de acuerdo? Estamos dividiendo un ponqué entre infinitas personas, entonces el límite se hace finito y da 0. A nadie le toca nada ya. O el límite por la derecha de cuando x tiende a 0, de 3, pues es 3, eso es una constante, eso no tiene problema. Y el límite de cuando x tiende a 0, también por la derecha, de la cotangente de x, diverge. Entonces, el producto también diverge. ¿No? Eso es lo que sucede. Bueno. Bueno. Bueno, muchachos, entonces, con lo de límites hacia el infinito, terminamos la clase del día de hoy. El día de hoy vimos cómo calcular límites de manera analítica y vimos que hay muchos casos en los que simplemente se sustituye por el valor de la función, ¿de acuerdo? Vimos otros casos en los que son particulares, en los que no puedo simplemente sustituir, pero si el numerador y denominador son 0 y la función es racional, yo puedo, por ejemplo, factorizar y encontrar otra función que tiene el mismo límite y simplemente sustituir. Vimos también qué pasa cuando no tengo un 0 sobre 0, sino que el numerador me da un número finito y el denominador sí se va a 0, entonces son límites que van hacia el infinito y en ese punto lo que tenemos es una asíntota vertical. Recuerden mucho tener muy en cuenta la diferencia de cuadrados. Entonces, ahora ya se va a habilitar el quiz. Que les vaya muy bien en el quiz, que tengan feliz resto de noche, feliz fin de semana y nos vemos la semana entrante.